Hola queridos hermanos, vamos a estudiar la palabra de Dios hoy y nuevamente nos encontramos con una porción de las Escrituras que nos resulta extraña. O quizás una palabra para describir este capítulo 15 de Levítico más adecuada, quizás sea incómodo. Al menos así es como yo me sentí al leer y estudiar este pasaje y darme cuenta que tenía que predicar sobre fluidos corporales. Uno se siente incómodo, pero volví a recordarme a mí mismo lo que la Biblia enseña acerca de sí misma, que todas las escrituras, incluido esta porción de la palabra, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para hacernos ver lo que está mal, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Así que debemos leer estos pasajes, estudiarlos y tratarlos con la misma seriedad, reverencia y cuidado como cualquier otro pasaje de la Biblia, aunque sea incómodo, aunque sea ajeno quizás o muy distante a nuestra realidad, a nuestra cultura y a nuestros tiempos. De hecho, quiero desafiarnos hoy, antes de ir al pasaje, quiero desafiarnos respecto a este tema. ¿Qué hacemos con nuestra actitud frente a pasajes extraños de la Biblia? ¿Cuál es tu actitud frente a este tipo de textos que encontramos en las Escrituras? ¿Los pasamos de largo porque no los entendemos? ¿O quizás nos sentimos tentados a decir esto no se aplica a mi vida porque no es de mi época, porque no es relevante para mí, por lo tanto me salto estos pasajes? Cuando la misma palabra de Dios nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿No sería esta actitud de pasar estos pasajes de largo, o no hacerlos caso, o mirarlos en menos, no sería similar como si estuviéramos arrancando de la Biblia páginas para tirarlas al basurero? Mucho ojo con esto. Yo sé que muchos van a pensar y van a decir, un momento, Martín, ningún cristiano en su sano juicio, ni un cristiano de verdad arrancaría páginas de su Biblia para tirarlas a la basura. Pero a veces, queridos hermanos, podemos ser tentados en caer en la misma actitud. No necesariamente arrancar literalmente páginas de la Biblia, pero sí a menospreciar o mirar en menos algunas secciones de la Biblia. Déjame darte un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen estas perlitas que les llamaban, por lo menos así ya las conocí yo, estas tarjetitas pequeñas con textos bíblicos que vienen en un envase o en una especie de portatarjetas donde están todas apiladas? Yo tuve uno de estas, este set de tarjetitas con versículos bíblicos. Y déjame preguntarte, los que tienen estas tarjetitas, ¿a cuántos de ustedes les ha salido alguna vez en una de estas lecturas este pasaje? Un versículo sobre los fluidos corporales de Levítico. O quizás un texto del profeta Amós o del libro de Lamentaciones. O un verso como el que te muestro a continuación del libro de Jeremías, donde Dios dice, yo te castigaré como merecen ser castigadas tus malas obras. Yo le prenderé fuego a tu bosque y el fuego consumirá todo cuanto te rodea, palabra del Señor. Nunca te van a salir esos textos, esos versículos en estas tarjetitas, en estas perlitas, porque los que las hicieron seleccionaron solamente los pasajes bonitos, los pasajes inspiracionales, y dejaron atrás precisamente versículos como los que tenemos hoy en nuestra lectura. Versículos difíciles o versículos donde Dios mismo habla de disciplina, de castigo, de impureza, de pecado, de maldad. Y eso, hermanos, es, creo yo, un pecado contra la palabra de Dios. Por supuesto que en la Biblia encontramos promesas
y palabras de consuelo maravillosas y pasajes sublimes. Y estoy seguro que todos nosotros tenemos textos bíblicos favoritos o pasajes que nos han consolado, animado y bendecido. No estoy diciendo que está mal tener un pasaje particularmente favorito. Yo tengo los míos. Lo que estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado de considerar a toda la palabra de Dios en alta estima. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Así que debemos aprender a leer, a amar y apropiarnos de los versículos que son preciosos y maravillosos, inspiracionales, motivantes, pero también de estos versículos que son duros, difíciles de entender, como los que tenemos en Levítico, estos versículos que nos parecen lejanos o que son de la ley y son a veces fríos y duros. Porque toda la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios en su infinita sabiduría ha inspirado en esta palabra versos y frases animantes, levantantes, que te exaltan, que te consuelan, pero también pone palabras fuertes y duras. Y necesitamos de ambas palabras. Necesitamos de toda la Escritura. Debemos tener la misma actitud que tuvo el apóstol Pedro. Él dijo en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16, él dijo en esos versos que para él las cartas de Pablo eran muy difíciles de entender. Él dice, algunos de sus comentarios, dice Pedro, hablando de los escritos de Pablo, algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas. Pedro reconoce que los escritos de Pablo son difíciles de entender. Así que no eres tú el único que a veces se siente incómodo al no entender por qué está un pasaje de la Biblia. A Pedro le pasaba lo mismo. Un apóstol no podía entender las cartas de Pablo en su cabalidad. Pero Pedro nota cómo se refiere a los escritos de Pablo con mucho respeto. De hecho, Pedro llama a los escritos de Pablo, le confiere el título de Escritura. O sea que para Pedro las cartas de Pablo eran palabra de Dios, santa e inspirada, por lo tanto debía ser leída, estudiada y aplicada. Debemos tener la misma actitud. Ahora vamos a estudiar el pasaje que nos corresponde en Levítico 15, pero antes quiero invitarte a orar conmigo. Concede, oh Señor, que los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones sean gratos delante de ti, para gloria tuya y edificación de nuestros espíritus. Amén. Amén. Este pasaje no es muy distinto de los anteriores. Trata de condiciones físicas, de enfermedades que hacen a alguien impuro. El capítulo 15 tiene una estructura clara y simple. Se puede dividir en 3 partes. La primera parte habla de los fluidos corporales del hombre, de los versos 1 al 18. Y en esta primera parte vemos 2 subsecciones. Primero se habla de los fluidos corporales anormales, o sea, secreciones que produce el cuerpo masculino por alguna enfermedad, por una condición física anormal. Eso está en los versos 1 al 15. Pero también se habla de fluidos corporales normales, es decir, cuando el hombre tiene relaciones íntimas con su esposa. Y eso está en los versos 16 al 18. Entonces la primera parte habla de los fluidos corporales del hombre. Y la segunda parte, en los versos 19 al 29, habla de los fluidos corporales de la mujer. Y esta sección también se divide en 2 partes. Primero se hace la distinción de los fluidos corporales normales en la mujer, o sea, la menstruación, que es algo natural y normal, en los versos 19 al 24. Y luego se habla de los fluidos anormales, es decir, ocasionados por alguna condición irregular o alguna enfermedad física, en los siguientes versos.
Y la última y tercera parte, en los versos 30 al 33, presenta la conclusión de todo el capítulo. Y creo yo que esa es la parte central, porque en el verso 31 encontramos la explicación de por qué están aquí estas leyes. El verso 31 es el texto clave de nuestra lectura. Mira lo que dice el verso 31. Así apartarán ustedes de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no contaminen mi tabernáculo que está entre ellos, ni mueran por sus impurezas. El propósito de estas leyes es para que los israelitas entiendan lo que es la impureza y cuáles son las consecuencias de ser impuro. Esa es la razón de ser de este capítulo. Es posible ver principios de cuidado y de protección hacia la salud, de cuidado y protección hacia la comunidad, el bienestar, la salubridad pública, el bienestar de la comunidad. Sí, podemos encontrar este tipo de principios también en este pasaje, pero el verdadero propósito de estas leyes es ritual y teológico. No son leyes medicinales, sino leyes rituales acerca de la adoración en el templo, en el tabernáculo. Y son leyes que hablan específicamente acerca de la pureza y la impureza. Ese es el tema central. Entender qué es puro, qué es impuro y cómo te contamina, cuáles son las consecuencias de ser impuro. Y el capítulo 15 está enseñando precisamente esto, que nosotros somos impuros y Dios es santo. El capítulo 15 trata acerca de la santidad de Dios y acerca de la impureza del pueblo. Una impureza que les separa de Él, a ellos de Dios. Y ese es el punto. Los fluidos corporales en este capítulo no son más que una ilustración, así como la sangre y la lepra fueron una ilustración en los capítulos anteriores. Mediante estas leyes, los israelitas estaban aprendiendo la poderosa realidad que hay entre los seres humanos y Dios. Y esa realidad es una gran diferencia, un gran vacío, una gran separación, una gran distinción. Estos capítulos nos están enseñando que Dios es santo, Él es glorioso. Nosotros no podemos acercarnos a Él en nuestros pecados. Nosotros somos impuros, no podemos acercarnos a Él en esa condición de impureza. Nada impuro puede estar en la presencia santa de Dios. Por eso es Él quien establece regulaciones, estipula sus reglas de purificación. Él es quien dice cómo el pueblo puede acercarse y relacionarse con Él. Él es quien se ha acercado y ha dado una manera, una forma, ha abierto un camino para que este pueblo impuro sea purificado y se relacione con Él. Ese es el tema de este capítulo y también de los anteriores capítulos que estudiamos en términos generales. Y hoy vamos a ver rápidamente 3 verdades en este capítulo 15. La primera verdad que aprendemos es acerca de la totalidad del pecado. La totalidad del pecado. Piénsalo bien. Todas estas leyes que hemos estado viendo acerca de la piel, acerca de la enfermedad, acerca de las secreciones, están enseñando mediante estas enfermedades cuán vicioso, cuán total, cuán impregnante es el pecado y la impureza en la naturaleza humana. Estos textos nos están enfrentando a los israelitas con la realidad de la enfermedad y de la contaminación. La enfermedad existe por causa del pecado. Y el pecado es precisamente como la enfermedad. El pecado te invade, el pecado te impregna y afecta todo tu sistema y finalmente te mata. El pecado no es algo que hacemos ocasionalmente, algo que sucede aisladamente y es, pequé. No, el pecado es algo que está impregnando cada pensamiento, cada acción y cada área de nuestra vida, así como un virus que invade tu sistema, impregna y contamina
todo tu sistema. Como un virus mortal y mucho más veloz que el coronavirus, así es el pecado. Se expande por todo tu ser. El pecado es una enfermedad. La verdadera pandemia que aflige al ser humano desde el principio, desde la caída, es el pecado. ¿Sabes qué? Los reformadores tenían una frase para expresar esta verdad, esta contaminación. Los reformadores la llamaron depravación total. Ellos dijeron que la humanidad vive en un estado de depravación total. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que todos nosotros somos lo más malo que podamos llegar a ser. No quiere decir que nosotros hemos alcanzado la máxima maldad posible. No, depravación total quiere decir que todos nosotros tenemos la capacidad de alcanzar niveles de maldad inimaginables. Depravación total quiere decir que todos nosotros tenemos el potencial de ser muchísimo más malos de lo que nos imaginamos, créeme. No quiere decir que todo lo que hacemos, todo lo que decimos y pensamos es lo peor que podamos hacer, decir y pensar, sino que quiere decir que cada cosa que hacemos, decimos y pensamos está manchada, está impregnada, está infectada con maldad. Estas leyes están enseñando esta verdad poderosa a los israelitas. Es fácil contaminarse, es fácil ser impuro, son impuros, somos impuros. Cada aspecto de nuestras vidas está manchado con esta impureza. Y este es el propósito de la ley, mostrarnos esta tremenda necesidad, entender esta tremenda diferencia, esta oposición tremendamente diferente, grande, abismal entre lo que es la pureza de Dios y nuestra impureza. Ellos, los israelitas, y nosotros somos pecadores, somos impuros. Estamos manchados. Dios es santo. Dios es 3 veces santo, santísimo. Ellos impuros, Él santo. Y en este estado de impureza, otros se ven afectados. ¿Qué dicen estas leyes? En el capítulo 15, básicamente dicen que si un hombre o una mujer impuro toca a otro, o incluso las ropas de este hombre o esta mujer que están en estado de impureza ritual, tocan a otra persona que no está en estado de impureza ritual, esa impureza se le pega, se transmite, como el coronavirus. La persona a quien tocaron ellos o sus ropas queda ahora impura. Todo esto es una enseñanza acerca de la condición del ser humano. Y el pecado es así. El pecado es como la gangrena, es como la lepra. Se esparce, mancha todo lo que toca, contamina todo lo que toca. Y el pecado te separa de Dios. ¿Te has dado cuenta? Los impuros no tenían acceso al santuario, no podían acercarse a adorar a Dios. El pecado te separa, te aleja de Dios. Pero también te separa de los demás, te separa del pueblo de Dios. Los impuros no debían tener contacto con los demás en el campamento. El pecado contamina, el pecado te separa y finalmente el pecado te mata. Porque estas enfermedades, cuando no se curaban, terminaban lentamente en la muerte. Y eso también es consecuencia directa del pecado. Recuerda Génesis. Dios le dijo a Adán y a Eva que si ellos comían del fruto prohibido, ellos morirían. Y cuando ellos comieron y cometieron así el primer pecado, no murieron inmediatamente. Dios en su misericordia permitió que sus vidas sean alargadas. De hecho, Adán vivió muchos años. Génesis 5 nos dice que Adán vivió 930 años, pero al final, él murió. El pecado finalmente afectó su cuerpo y la muerte le llegó.
Los periodos de vida, según el Génesis, eran bastante largos en esos primeros años. En los primeros capítulos de la Biblia leemos que los primeros seres humanos vivían mucho tiempo. Desde la creación, desde Adán hasta el diluvio, el promedio de vida era de 700 a 900 años. Pero luego baja desde Noé a Abraham, el promedio de vida es de 200 a 600 años. Y más adelante, desde Abraham hacia adelante, el periodo de los patriarcas, vemos que el promedio de vida del ser humano baja a no más de 80 a 90 años. Y así con el tiempo la vida se va acortando. Y esto es por el pecado. Nuestro pecado tiene profundos efectos en nosotros. Y finalmente trae la muerte. De hecho, todos estamos muriendo. Las nuevas enfermedades, esta nueva pandemia que estamos enfrentando y que estamos viviendo es precisamente evidencia de la realidad del pecado y de la muerte en el ser humano. Un virus invisible nos está refregando en nuestros rostros la verdad de que somos débiles. La enfermedad existe porque el pecado existe. El pecado contamina, el pecado separa y finalmente el pecado mata. ¿Cómo podemos cambiar nuestro pecado? ¿Cómo podemos cambiar nuestra maldad, nuestra impureza? Queridos, estamos enfermos. Estás enfermo. Y esta enfermedad que tú y yo tenemos está esparcida por todo nuestro sistema. Esta enfermedad afecta todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. ¿Ahora entiendes por qué los reformadores lo llamaron depravación total? Porque el pecado y sus consecuencias afecta la totalidad de nuestro ser. Infecta todo nuestro ser. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, la respuesta natural que el ser humano ha tenido frente a esta situación, a esta verdad, desde siempre ha sido tratar de solucionar el problema de su maldad, tratando de compensarla con mejorar su bondad. Tratar de no pecar, tratar de no ser tan malos. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, no resulta así, porque la segunda verdad que vemos en este capítulo es precisamente acerca de que no es posible mejorar nuestra condición por nuestros propios medios. De hecho, he llamado a esta segunda verdad la tiranía de la ley. Nuevamente te invito a pensar en estas leyes del capítulo 15. Si tú fueras un israelita viviendo en esta época y recibes estas leyes, ¿cuántos de nosotros, miembros de la congregación San Juan, nos veríamos afectados por estas leyes? Todos. En algún momento de nuestras vidas, ya sea por una enfermedad o ya sea por estas leyes del capítulo 15 acerca de los fluidos corporales, en algún momento de nuestras vidas tendríamos que declararnos impuros. Tendríamos que admitir que no podemos acercarnos al templo por 7 días hasta que nuestra impureza sea ritualmente purificada. Todos tendríamos que alejarnos de los demás y no participar de la adoración hasta cumplir con los ritos de purificación. Las mujeres tendrían que hacerlo cada mes, 7 días de cada mes. Y los hombres cada vez que han tenido una emanación corporal. La ley no se detiene con nadie. La ley es dura, la ley es fría, la ley atrapa y te hace culpable. Y te enfrenta con esta realidad de una manera implacable y dura y te hace ver eres impuro. Y en ese sentido es que podemos decir que la ley es tirana, ejerce tiranía. Los israelitas, imagínate cómo era vivir en esa situación, estaban en constante miedo ante cualquier enfermedad o ante cualquier fluido corporal, ante cualquier impureza. O tocaban un animal muerto por accidente, un cadáver, ya eran impuros. ¿Qué genera eso en ti? Miedo. Miedo porque soy impuro, ahora debo purificarme, no puedo adorar a Dios, no puedo acercarme a la gente. Te genera precisamente esa incomodidad, esta separación, te está haciendo ver
la consecuencia del pecado. Y ese es el propósito de la ley. Pero es un propósito duro, es un propósito fuerte. Y ¿sabes qué? Lo necesitamos. Porque en el fondo nosotros creemos que podemos mejorar y podemos purificarnos por nuestro propio esfuerzo. En el fondo todos nosotros y los israelitas también creían que podían ser buenas personas, que podían mejorar y que podían ser, no soy tan malo como realmente pienso, como realmente lo soy. Todos nosotros pensamos que no somos lo suficientemente malos, pero es por eso que esta ley es tan implacable. Muestra que no podemos hacer el bien, muestra que somos impuros, aunque nos esforcemos. Terminamos siendo impuros. Como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3. Esto es bien claro. Pablo dice, no hay uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Condenados, aplastados, así nos deja la ley. No podemos mejorarnos a nosotros mismos. Pero Dios da un remedio para nuestra impureza, para nuestro pecado y para la muerte, que es la consecuencia de nuestro pecado. Y esta es la tercera verdad que vemos en este pasaje. Recuerda bien lo que leímos en Levítico 15. ¿Qué es lo que debía hacer un hombre o una mujer en estado de impureza? Bueno, después de esperar estos 7 días en su estado de impureza, purificándose por ese tiempo, ellos son llamados a acercarse al tabernáculo. Acercarse llevando un sacrificio. Ellos saben que son impuros para los estándares tan santos y perfectos de Dios, pero aún así Dios les invita a acercarse y Dios les ha provisto un camino de reconciliación. Dios ha abierto un medio de acercamiento, una forma para que ellos pudieran recibir perdón y purificación. Es este sacrificio de expiación, donde alguien muere asumiendo la culpa y por esa muerte su sangre del sacrificio purifica al impuro, purifica el pecado. Esta es la misericordia en la ley. Pero el problema con el antiguo Israel es que este sacrificio no era perfecto, no era total, no cubría todos los pecados. Ellos constantemente tenían que estar cumpliendo estos sacrificios una y otra vez, y eso generó en la religiosidad del alma y del corazón humano, generó una práctica robótica y fría que al final no había verdadero arrepentimiento en la adoración en términos generales en Israel. Por supuesto, no me cabe la menor duda de que habían israelitas que todavía adoraban al Señor y que todavía tenían esperanza en su misericordia. Pero lo que vemos en los tiempos del Nuevo Testamento es una máxima cantidad de religiosos y de pura religiosidad, donde de hecho el templo era un lugar de comercio y la práctica religiosa no involucraba un sincero arrepentimiento y un deseo de purificación, sino simplemente cumplir con la regla. Pero en ese contexto de religiosidad aparece Jesús y en ese contexto también vemos verdaderas personas que se acercan con necesidades reales a este Señor. Me impresiona el relato específico de la mujer con el flujo de sangre en Lucas capítulo 8 versos 43 al 48. Te animo a que lo leas. Esta mujer se acerca y ella por este flujo de sangre continuo que tenía por esta enfermedad, ella era impura según la ley. Ahora, habiendo leído este capítulo de Levítico, entendemos lo que eso implica: un alejamiento, un distanciamiento, una muerte lenta, una muerte social, una muerte real, una muerte emocional, incluso una muerte económica, porque ella se había gastado toda su plata buscando sanidad con médicos y nada le había resultado. Pero esta mujer que está muriendo por causa de esta enfermedad, que viene por causa del pecado, esta mujer está muriendo por el pecado. Ella se acerca a Jesús y en un acto de atrevimiento y de fe, toca el manto de Jesús, pero al mismo tiempo este es un acto de ofensa y un
acto pecaminoso, porque según la ley, ella está transgrediendo algo grande. Ella está siendo impura, está contaminando a otro. Ella no debía tocar a otro israelita, a otro judío, siendo impura. Pero ella lo hace. Y al tocar a Jesús, Jesús debía quedar impregnado con esta impureza y él también ser declarado impuro, pero sucede lo contrario. Aleluya. Es la pureza de Jesús quien sale de él y la limpia. Poder sale de Cristo. Y ese poder, esa pureza de él es mucho más fuerte que el pecado, que la muerte y que la impureza en ella. Porque Jesús es vida. Jesús es el Señor. Él la purifica. Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Queridos hermanos, hay sanidad, hay limpieza, hay purificación. No porque nosotros nos esforzamos en ser mejores, no porque nosotros cumplimos las leyes rituales o las leyes de portarnos mejor, ni siquiera por nuestras prácticas religiosas, sino que sino que la salvación viene por fe, la sanidad viene por fe, es la fe. Piénsalo bien, ni siquiera fue el acto de tocar las ropas de Jesús lo que la sanó, fue su fe la que la sanó. Hija, tu fe te ha sanado. Y estas palabras de Jesús que le dijo a esta mujer también son declaradas sobre toda aquella mujer u hombre que ha reconocido su impureza y que, tal como esta mujer, en su impureza se acerca a Jesús con fe. Él ha venido para rescatar al que se está perdiendo. Él ha venido para sanar a los enfermos del pecado, de la muerte. Podemos confiar en Él. Quiero terminar diciendo unas palabras finales. Si puedo resumir todo este capítulo en una frase, sería la siguiente: Dios limpia aquello que nosotros no podemos. Dios limpia aquello que nosotros no podemos. Y Él nos asegura que tendremos un futuro sin enfermedades y sin muerte. Hermanos, nuestros cuerpos se están deteriorando. Esa es la realidad. Es dura y todavía debemos enfrentar la consecuencia del pecado en el mundo y en esta vida. Y la consecuencia del pecado es este proceso lento de deterioro. Ayer cumplí 45 años y definitivamente no me siento más fuerte, más ágil y más vigoroso que 10 años atrás. Todos nosotros fuimos jóvenes, algunos de ustedes todavía son jóvenes. Y en la juventud nuestros cuerpos crecían, nosotros crecíamos, nos hacíamos más fuertes. Pero cuando llegamos a la madurez, comienza este proceso de vejez, que si lo comparamos con estas leyes, es un proceso muy similar al de la lepra. Un deterioro gradual, un deterioro lento. Y no es fácil enfrentarlo. ¿Sabes que la vejez no es para los debiluchos? ¿Quieres ver a verdaderos valientes hombres y mujeres heroicos? Mira a nuestros ancianos. La vejez es para los verdaderos valientes. Porque es en la vejez donde enfrentamos nuestra debilidad cara a cara. Y finalmente tendremos que enfrentar al último enemigo de todos, la muerte. Pero hay una verdad mucho más grande que esta verdad acerca de la vejez, acerca de la debilidad y la muerte. Y es esta verdad que nos promete las Escrituras en 1 Corintios 15, 52 a 53. Esta verdad que nos dice que en la eternidad tendremos cuerpos inmortales. Resucitaremos para vivir por siempre, dice la palabra de Dios. En la eternidad, querido hermano, querida hermana, no habrá COVID. En la eternidad no habrá enfermedad. En la eternidad no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá impureza. No habrá tu pecado ni mi pecado. La eternidad
es una eternidad de gozo. Si estás en Cristo, es una eternidad de vida. ¿Cómo será esta eternidad? La Biblia tiene un adelanto para nosotros. En Apocalipsis 21, versos 3 al 4, mira lo que dice las Escrituras. Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres, dice Apocalipsis. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Toda enfermedad pasará, toda impureza se acabará, la muerte se acabará y Jesús es el único camino para llegar a esa vida eterna. Queridos, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido el temor, la ansiedad o el estrés este tiempo? Ya sea por el encierro, ya sea por el alejamiento, distanciamiento, ya sea por la incertidumbre que estamos viviendo a raíz de la pandemia. Quizás algunos de ustedes se han visto más directamente afectados con familiares que se han contagiado. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido quizás sufrimiento, ansiedad, estrés en este tiempo? O quizás no necesariamente por el COVID, pero sí por el proceso del deterioro, del cansancio, de enfermedades, de otras enfermedades. En nuestra familia hace tiempo venimos luchando con mi esposa con una enfermedad crónica. Nuestros cuerpos se están deteriorando. Y no es fácil. Pero hay una verdad mucho más fuerte. Y eso es lo que este pasaje también nos está recordando hoy. Dios tiene para ti y para mí una eternidad sin dolor, una eternidad sin muerte, una eternidad sin pecado, sin la impureza que daña, que afecta. Nuestros cuerpos serán eternos y nuestros corazones estarán indescriptiblemente rebosantes de alegría por siempre, por siempre. Comparado con este tiempo que dura nuestras vidas, la eternidad es grandísima, es eterna, no tiene fin, una eternidad de gozo, de vida. Acércate a Jesús, confía en Él. Mientras tanto, Levítico nos está llamando precisamente a eso, a confiar en Jesús, a seguir purificándonos por medio de la fe en Él, hasta que lleguemos a su santa y amorosa presencia, y toda lágrima será enjugada por esas preciosas manos que tocaron al leproso, y esos labios que dijeron a la mujer: hija, estás limpia. Esos mismos labios nos dirán esas mismas palabras y le veremos cara a cara. Oremos. Padre, danos la fe para perseverar en este tiempo. Perseverar en arrepentimiento, reconociendo nuestras impurezas, pero también perseverar en la fe. Danos el mismo corazón que tuvo esta mujer, que tuvo el leproso, para correr a Cristo, correr al único que es capaz de purificar, de limpiar al impuro. Y como dice tu palabra, conforme a ella te pedimos, oh Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga.